Nos vamos a compartir pantalla. Ya como pueden ver, para que no me pase lo de anoche, la tablet hoy está cargada al 100%, 94% de carga. Ayer se me quedó sin batería antes de lo previsto. Muy bien. Entonces, acá vamos a comenzar de la siguiente manera. Entonces, hay algunos nombres interesantes en la historia de la mecánica. Entonces, relevant names. Por ejemplo, nosotros tenemos el primer físico de la historia, es decir, quien aplica el método a partir de las observaciones, el primero, y que hace algunas predicciones, es Galileo. Después viene Newton, pero después de Newton, Newton generaliza algunas observaciones usando el cálculo diferencial, y entonces después de Newton viene obviamente Leonard Euler. El Leonard Euler era matemático. Y después viene Joseph Louis Lagrange. Vamos a mirar en detalle cuál es la particularidad del método de Euler-Lagrange. ¿Por qué el método de Euler-Lagrange es un método que es tan absolutamente maravilloso, profundo y hilvanador? Pero después también viene Hamilton. Recuerden que en las, en el flyer de invitación a este ciclo de conferencias está Newton, Lagrange y Hamilton, ¿cierto? Entonces vamos de Newton a Lagrange y de Lagrange a Hamilton. Eso es lo que vamos a aprender. Y vamos a explorar algunos sistemas que son interesantes. Son sistemas que yo voy a trabajar, por ejemplo, en mi curso de control este semestre para ingeniería electrónica, ¿cierto? Son sistemas no lineales, sistemas complicados, pero que los podemos ver desde una óptica de la mecánica. También tenemos a Jacobi, por ejemplo. Tenemos a Lorentz. Hay muchos nombres interesantes que han colocado una piedra angular, han colocado una piedra angular en em, la forma como nosotros entendemos el cambio en el mundo. Eso es lo que es la mecánica. Todas estas contribuciones se han puesto bajo la sombrilla de otro nombre. Hay un nombre que recoge todos estos nombres. Hay un nombre que nos permitió entender de una manera bastante, mm, Profe, y controladamente. Mapertua no fue tan ¿Cómo? bien. ¿Quién? Mapertua, ese Maupertuis, creo que es Eh, francés. sí, pero digamos que Mapectue recoja, eh, o sea, de que tenga contribuciones interesantes a que tenga una contribución que lo recoja todo, no. Hay un nombre, ¿cierto? Bajo el cual o bajo su sombrilla recoge todos los otros nombres, ¿cierto? Y este es el nombre de Emi Nda, ¿cierto? Este nombre es un nombre muy interesante porque Emi Nether plantea toda la mecánica, toda la teoría de la mecánica se puede resumir en esto, en que hay leyes de conservación
y que los sistemas físicos que exhiben leyes de conservación son sistemas físicos que exhiben cierto grado de simetría o un alto grado de simetría. Y los grados de simetría están relacionados con el degeneramiento de los estados que tiene un sistema, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a estudiar esto. Vamos a considerar, por ejemplo, este sistema de acá. Este es un sistema masa resorte amortiguador. Listo. Este es el resorte y por acá voy a dibujar el amortiguador. Entonces, este es un amortiguador con una constante gamma mayúscula y este es un resorte con una constante de elasticidad K. Listo, acá tenemos nosotros una masa y que, digamos, como a mí me interesa la parte dinámica, entonces yo voy a resumir las leyes de Newton usando simplemente la segunda ley de Newton. Entonces, Newton's second postulate. El segundo postulado de Newton, entonces, matemáticamente se puede escribir así. Porque el cambio en impulso es igual a la derivada del momentum con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, oiga, pero ¿de dónde es que saca usted que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Si eso es lo que nosotros conocemos del segundo postulado de Newton, ¿sí o no? Ah, bueno, muchas gracias por preguntar. Entonces, como siempre, eh, Juan Pablo y Daniel haciendo buenas preguntas. Entonces, acá vamos a tener lo siguiente. Si el momentum es P igual a masa por velocidad, entonces yo puedo tener que la derivada de P con respecto al tiempo es igual a la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad y esto me da la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo más la velocidad por la derivada de la masa con respecto al tiempo, ¿cierto? Ahora, para sistemas que tienen masa constante, la derivada de la masa con respecto al tiempo es cero y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Por lo tanto, la derivada del momento con respecto al tiempo es la masa por la aceleración. Es decir, esto es una consecuencia de la segunda ley de Newton, más no es la segunda ley de Newton, ¿cierto? Muy bien. Y acá escribimos algunas relaciones cinemáticas. Kinematic relationships. Listo, entonces acá tenemos algunas relaciones cinemáticas. Por ejemplo, tenemos que la aceleración, perdón, la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, o sea, x punto. Y tenemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero la velocidad no es otra cosa que la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea que esto me queda como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo y esto lo escribimos como x dos puntos. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, Newton hablaba en términos de fuerzas. Entonces, a saber, si nosotros aplicamos una fuerza externa sobre este bloque, estamos haciendo trabajo externo
estamos aplicando trabajo externamente para poder establecer un cambio en la posición y en la velocidad del bloque. Entonces, cuando yo aplico trabajo externamente, entonces la posición del bloque cambia y también al bloque le inducimos cierta velocidad X punto. Para Newton, digamos, esta relación entre el momentum y la velocidad era una relación, digamos, bastante inocente, cordial y trivial. Simplemente la cantidad de movimiento que tenía un cuerpo, pues tendría que depender de qué tanta masa tenía el cuerpo y a qué velocidad se movía. Vamos a ver que el momentum es una cantidad bastante fundamental que no necesariamente tiene que ver con la masa. Listo. De hecho, creo que hay un video por allá en internet donde hay como un muchacho que se vuelve loco pensando en las diferentes definiciones del momentum. Ojalá alguno de ustedes pueda dar con ese video. Es bastante interesante, ¿cierto? Eso casi que me pasa a mí. Lo que pasa es que mi psiquiatra consideró que yo era un peligro para el hospital mental, entonces me mandó para la casa, ¿cierto? Entonces, acá tenemos una fuerza restauradora que la llamamos F sub K. Y acá tenemos una fuerza realizada en dirección contraria al movimiento por el amortiguador y la vamos a llamar F sub gamma, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿quién es el cambio en impulso? El cambio en impulso de nuestro sistema no es otra cosa que la suma de fuerzas, es decir, acá yo tengo F de t menos F sub k de t menos F sub gamma de t igual a la masa por la aceleración que sería x dos puntos de t. Nosotros visiblemente vamos a llegar a una ecuación diferencial y curiosamente las ecuaciones diferenciales vienen a ser el lenguaje de las restricciones del movimiento. Ya les voy a explicar a qué hago referencia. Entonces acá tenemos f sub k es igual simplemente según Hooke, es igual a k por x de t. Obviamente esto es cuando es un resorte lineal, ¿cierto? Una vez me salí del régimen lineal y un estudiante casi que me come vivo en clase porque me salí del régimen lineal. Y me iba diciendo, mentiroso, esa no es la ley de Hooke. Y yo, a ver, calma, apaga la moto. Listo. Entonces estamos por fuera del régimen lineal. Muy bien, acá también tenemos que la fuerza de amortiguamiento F sub gamma de t no es otra cosa que gamma, ¿cierto? Que multiplica a la velocidad, es decir, a x punto de t. Listo. Dicho esto, entonces ahora podemos reemplazar en el segundo postulado. Observen una cosa. Newton, chicos, muy interesantemente me está hablando aquí es en términos de postulados. Me está hablando en términos de postulados. Todavía no de leyes, sino de postulados. Es decir, son observaciones que Newton hacía y que las generalizaba matemáticamente. ¿Qué pasaría si uno de esos postulados no fuera válido en determinado régimen? Pues sencillamente, si uno de esos postulados no fuera válido en determinado régimen, simplemente se aplica el postulado en el régimen o en los límites de validez y listo, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué me queda? Me va a quedar lo siguiente. Me queda que la masa por la aceleración que es x dos puntos de t más eh, gamma por x punto de t, ¿cierto? Más k por x de t es igual a f de t. Y esto es una ecuación diferencial. Observen que esta ecuación diferencial está imponiendo una restricción
sobre dos cantidades. Esta ecuación diferencial impone una restricción. Entonces, constraints on position x of t, velocity x dot of t. Lo que hacen las leyes de Newton es que imponen unas restricciones sobre cómo puede cambiar la posición del cuerpo y cómo puede cambiar la velocidad del cuerpo. ¿Cierto? Esa es una estrategia que a mí me parece que es bastante interesante para nosotros poder observar qué es lo que sucede con las variables cinemáticas en este caso. Listo. Ahora, digamos que yo quisiera hacer esto por energía, ¿cierto? Lo quiero hacer por energía. Nosotros vamos a observar que las leyes de Newton, en este caso, corresponden a una selección muy particular de energía, ¿cierto? Entonces, miremos esto. Yo voy a partir de la ecuación, de esta ecuación diferencial, y esta ecuación diferencial la voy a convertir en un modelo de energía, ¿cierto? Después podemos hablar a qué hace referencia la energía, eh, quiénes fueron los primeros en hablar de energía, en qué contexto, etcétera. Listo, entonces voy a decir acá, let's multiply expression 1 by x dot of t, ¿cierto? Si nosotros multiplicamos la expresión 1 por x punto, entonces me va a quedar de la siguiente manera. Me queda como m por x punto de t por x dos puntos de t, más gamma por x punto al cuadrado de t, más k por x de t por x punto de t, ¿cierto? Igual a f de t por x punto de t. ¿Listo? Truco de multiplicar en ambos lados por la velocidad, ¿cierto? Muy bien. Ahora lo que yo voy a hacer, necesito que me observen, voy a pasar este término de acá, lo voy a pasar para el lado derecho y escribo m por x punto de t por x dos puntos de t más k por x de t por x punto de t. Esto es igual a f de t por x punto de t menos gamma por x punto al cuadrado de t. Acá yo quiero por favor que ustedes noten lo siguiente. Yo quiero que ustedes noten que acá hay una resta. Esta resta significa que hay una fuerza, observen que esta fuerza F de t está inyectando algo en mi sistema. Entonces esto es input y esta que estamos restando está extrayendo algo de mi sistema, ¿cierto? Entonces, más bien, lo que yo puedo hacer es que puedo utilizar otras palabras que sean más apropiadas. Es decir, que esto es injection y esto es extraction. Listo. Bueno, entonces, este término que ustedes ven acá, ustedes se pueden convencer, ¿cierto? Ustedes se van a poder convencer a la larga de que este término es la derivada con respecto al tiempo de un término que sería un medio de la masa por x punto al cuadrado de t más un medio de la constante de elasticidad del resorte por x al cuadrado de t.
Y ese término que está en paréntesis, chicos, es lo que yo llamo energía. Energy E of x dot. Y ojo, ojo, que esto no es el hamiltoniano. El hamiltoniano y la energía no son lo mismo. Importante distinción, ¿cierto? Eh, Importante distinción porque hay personas que los confunden. No son lo mismo y hay estructura matemática detrás de esa distinción, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo queda? Esto me queda como un medio de m por x punto al cuadrado de t más un medio de k por x al cuadrado de t. Listo. Y esta parte de acá es lo que yo llamo kinetic energy. Y esta parte de acá es lo que yo llamo potential energy. Listo. Muy bien. Ahora yo puedo escribir una ley de conservación que se llama Power Balance Relation. Conservation Principle. Este principio de conservación, entonces, es que la derivada de la energía que depende de X y de X punto con respecto al tiempo es igual a la potencia inyectada menos la potencia extraída, ¿cierto? Y en términos termodinámicos, esto es la derivada del trabajo con respecto al tiempo más la derivada del calor extraído con respecto al tiempo. Y esto en el bajo mundo es lo que se conoce como First Law of Thermodynamics. O sea que esto realmente, chicos, acá lo que nosotros estamos viendo es que esto es muy fundamental. Listo, supremamente fundamental. Ahora, si yo quiero ir, ojo, si yo quiero ir de un enfoque energético, quiero ir de un enfoque energético a una ecuación diferencial, entonces yo necesito derivar la energía, ¿cierto? Derivar la energía y aplicar este principio de conservación. Esto se llama power balance. Power balance. Les propongo que hagamos este balance de potencia, entonces, hagamos este balance de potencia para este circuito. Entonces, now, let's consider an RLC circuit. Entonces, yo tengo un circuito, tengo la fuente, acá tengo la resistencia,
Para yo poder identificar las energías, tengo que saber qué hace cada elemento del circuito. Tengo la capacitancia y tengo la inductancia. Listo. Muy bien. Entonces, este elemento de circuito, hola Cevitas, sí, pero por favor compártela todavía por, digamos, por eh, desarrollo pedagógico, no la vayas a compartir todavía, yo te aviso cuando vayamos a resolver el circuito la compartimos, listo, porque parte de este curso de mecánica también es resolver el problema. Yo pensaba decirte que la compartieras en el grupo de mecánica, pero todavía no. Hagámoslo la semana entrante cuando vayamos a resolver las ecuaciones diferenciales. Listo. Ahora, en este momento, Seba, solamente estamos motivando las ecuaciones diferenciales. Entonces, por pedagogía, hagámoslo cuando estemos en ese momento. Entonces, acá, chicos, yo quiero que ustedes observen algo. Entonces, la resistencia, así como el amortiguador en el sistema mecánico, a través de la resistencia se extrae una cantidad de calor Q. Listo. Y la fuente de voltaje está realizando trabajo, ¿cierto? Inyectando una potencia. Acá hay una potencia de entrada, no saliendo, sino una potencia de entrada que es igual a V por I. Entonces acá yo he logrado identificar, ojo, he logrado identificar los elementos que realizan trabajo. Entonces, elements doing work. Y los elementos que disipan, estos de acá, dissipative elements. Por lo tanto, de manera obligada o obligatoriamente, entonces la capacitancia y la inductancia almacenan energía. Energy storage, o coloquémosle más bien así. Eh, sí, energy, electric, energy storage. Y acá le colocamos magnetic energy storage. Entonces a esta energía le vamos a llamar U sub Q y a esta energía de acá le vamos a llamar U sub I, ¿cierto? Ya vamos a mirar. Porque entonces la energía total de mi sistema va a depender de la carga en el capacitor, de la corriente en la inductancia y a saber es un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado más, eh, esto sería un medio de la capacitancia por el voltaje en el capacitor al cuadrado. Pero a mí lo que me interesa es esto en términos de la carga del capacitor, o sea que esto es un medio inductancia que multiplica a la derivada de la carga en el capacitor
al cuadrado más un medio, ¿cierto? De 1 sobre 2C por la carga en el capacitor al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Ahora voy a aplicar la relación del balance de potencia, que es esta relación que hay acá, ¿cierto? Muy bien. Entonces, yo digo, derivada de E con respecto al tiempo. Esto depende de dos variables, o sea que esto sería la derivada de E con respecto a la carga por la derivada de la carga con respecto al tiempo, más la derivada de E con respecto a la corriente, que es la derivada de la carga por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, o sea, dq punto dt. O sea, que ¿quién es la derivada de D con respecto a Q? Entonces simplemente es Q de T sobre C. Simplemente es una derivada normal. Bajo el 2 y tal, ¿cierto? Y acá la multiplico por Q punto de T. Más, ¿quién es la derivada de E con respecto a Q punto? Entonces bajo el 2 y esto me queda como L por Q punto de T y la derivada de Q punto con respecto al tiempo es Q 2 puntos de T. Ahí ya tengo la derivada, ¿cierto? Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a decir que esto debe de ser igual a la potencia de entrada, la potencia de salida. La potencia de entrada es voltaje por la corriente es Q punto de T, menos, ¿quién es la potencia de salida? Si yo utilizo la ley de Joule, la potencia de salida sería la resistencia por la corriente al cuadrado, o sea, por Q punto al cuadrado de T. Y así como yo tengo esta ecuación acá, lado izquierdo y lado derecho, yo puedo pasar todo este lado derecho al lado izquierdo y a saber obtengo L por Q 2 puntos de T por Q punto de T más R por Q punto al cuadrado de T más 1 sobre la capacitancia por Q de T por Q punto de T menos el voltaje por Q punto de T igual a cero. Listo, muy bien. Acá factorizo Q punto de T y esto me va a quedar como L por Q 2 puntos de T más R por Q punto de T más 1 sobre C por Q de T menos V de T igual a cero. Listo, acá, entonces obviamente, ¿qué implica eso? Implica que este término que hay entre paréntesis es igual a cero. Listo. Para los físicos, yo esto se lo he explicado a Juan José varias veces. Acá está también, bueno, acá hay dos Juan Josés. O sea que necesitamos un apodo para Juan José Giraldo también. Entonces hay demasiados Juan Josés. Ya tenemos como cuatro. Entonces, yo a Johannes le he explicado varias veces que las leyes de Kirchhoff no son leyes, ¿cierto? Y digamos, no viene al caso, pero después podemos hacer solo una sesión para estudiar epistemológicamente cómo puedo yo tipificar una ley y qué es una ley y qué no es una ley. La ley de Ohm, B igual a I por R es una ley. No, esto no es una ley. Eso es una consecuencia de una ley porque no es la ley de Ohm. La ley de Ohm es densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Y hay que explicar por qué eso es una ley y por qué lo otro no. ¿Cierto? Entonces ahí tendríamos que retroceder un poco a tener en cuenta qué es lo que son las leyes y qué no son las leyes. O sea, cualquier cosa que nos le ocurra es una ley. Obvio no. ¿Cierto? La ley de Murphy es una ley. Obvio no. ¿Cierto?
Y obviamente las leyes tienen una sistematicidad. Yo creo que la única persona que vivió para ver, digamos, un postulado convertido en ley, yo creo que fue Planck. O sea, no se me ocurre ninguna otra persona. Porque es que o sea, la ley de Planck fue, o sea, era tan obvio, ¿cierto? Eso lo vamos a ver también en el curso. Era tan obvio que Planck había resuelto un tremendo problema que la comunidad no dudó ni un instante en cuando hubo datos experimentales que corroboraban las predicciones de Planck, entonces eso se convirtió en una ley. Ahora, esta ecuación diferencial a la que nosotros vamos a llegar acá, chicos, observen, arriving at, que es L Q dos puntos de T más R Q punto de T más uno sobre C por Q de T igual a V de T. Esta ecuación diferencial, digamos, existe una forma sistemática para aplicar postulados y llegar acá. Así como cuando yo apliqué postulados, yo aplicando postulados llegué a la ecuación diferencial etiquetada como uno para el caso newtoniano, acá yo también habría podido aplicar postulados y haber llegado a esta ecuación diferencial. ¿Qué postulados? Entonces observemos. Por ejemplo, esto es la diferencia de potencial en la inductancia, o sea que esto es BL. Esto es la diferencia de potencial en la resistencia, o sea que esto es BR. Y esto es la diferencia potencial en la capacitancia, igual al voltaje de la fuente. Esto es lo que nosotros ordinariamente conocemos como la ley de Kirchhoff para voltajes, ¿cierto? Pero yo les voy a mostrar una cosa, yo les voy a demostrar que esto no es otra cosa que la ley de Faraday. Vamos a mirar a ver si esto es la ley de Faraday o no es la ley de Faraday. Miremos. Por ejemplo, en este caso particular, yo tengo que el voltaje inducido en un circuito debido al flujo magnético circulante alrededor del circuito, esto es igual a la integral de línea sobre una trayectoria cerrada que voy a llamar gamma. Esto sería E producto punto con el diferencial de línea y esto es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces vamos a mirar esto con cierto nivel de detalle, pues, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces, supongan ustedes que yo tengo este circuito de acá. ¿Qué es un circuito? Un circuito es una trayectoria cerrada por donde circula corriente. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que a este circuito le voy a definir unos nodos. Estos son los nodos del circuito. Y simplemente utilizando una teoría de grafos, lo que yo voy a hacer es que voy a unir estos nodos como si fueran grafos, como si esto fuera todo un grafo.
Lo que voy a hacer ahora es que voy a marcar los nodos. Voy a decir que este es el nodo A, este es B, este es C. Bueno, yo creo que me queda, es más elegante siempre utilizar números. Utilizar letras para marcar nodos en un grafo es bastante ordinario. Eso es más ordinario que un caballo con pito. Pero, o que un avión con freno. Pero entonces podemos hacer esto. Esto sería uno, 2, 3, 4, 5. ¿Sí o no? Entonces, vamos a mirar esto. Si yo aplico la ley de Faraday acá y el flujo magnético que atraviesa esta área, observen que esto aquí es una área, esta región, esta trayectoria cerrada me define una área. Si el flujo magnético que atraviesa esa área es cero, entonces yo puedo escribir que el voltaje inducido es igual a la integral de línea sobre gamma de punto dl y esto sería igual a cero. Esto literalmente lo que yo acabo de escribir acá es lo que la gente conoce como la ley de Kirchhoff para voltajes. ¿Cómo es posible, chicos, que la ley de Kirchhoff para voltajes simplemente se pueda derivar considerando que el flujo magnético es igual a cero? Eso es una vaina impresentable, pues, ¿cierto? Pero entonces ahora lo que yo les propongo es que desarrollemos esta integral. Pues esta integral de línea de E punto de L sobre esta trayectoria cerrada sería ¿quién? Sería la integral entre uno y 2 de E punto de L más la integral entre 2 y 3 de E punto de L, ¿cierto? Para que esto nos quede menos lámpara, hagamos esto. Más la integral entre 3 y 4 de punto de L más la integral entre 4 y 5 de punto de L más la integral entre 5 y 1 de punto de L. Así es como yo he expandido esto. Ahora, yo tengo que saber, es muy importante poder determinar si los elementos de circuito entre nodo y nodo son elementos activos o elementos pasivos, ¿cierto? Muy bien, entonces voy a considerar que este elemento de acá es un elemento activo. El elemento queda entre uno y 5. Eso significa que este elemento inyecta potencia. Esto es potencia inyectada por acá. Pero entre los otros nodos tenemos elementos conectados que extraen potencia. ¿Eso porque es importante en la convención para el campo eléctrico? Ya les voy a explicar. Pretender que ustedes vieron esto así en física 2, eso es como pretender que las personas que creen que Messi es el mejor jugador de la historia reconozcan que fue Pelé. O sea que eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces, muy bien. Acá podemos decir que según la convención que acabamos de adoptar, este voltaje de acá, ¿cierto? Este voltaje de acá es un voltaje positivo, ¿cierto? Esto sería B12. Este de acá sería B23. Este de acá sería B34. Este de acá sería B45. Y este de acá sería menos, porque entre 5 y 1 hay elemento activo, menos B51. Y como esto es igual a cero, esto significa que
El voltaje de la fuente, que sería V51, es igual a la sumatoria de los otros voltajes. Listo. Cuando yo aplico esta lógica, si yo aplico esta lógica a este circuito, puedo llegar también a la ecuación diferencial que acabo de derivar a partir de un método de energía, ¿cierto? Así como yo, la dinámica de este sistema masa resorte amortiguador, a esta dinámica puedo yo llegar a partir de energía o a partir de aplicar postulados newtonianos. Es exactamente igual el caso con Kirchhoff que nosotros tenemos acá, o lo que las personas llaman Kirchhoff, pues, ¿cierto? Muy bien. Ahora, entonces, eh, vamos a dejar planteado este problemita de acá. Entonces, exercise. Esto están los apuntes que les pasé el día de ayer. Estos están los apuntes del curso, pero pues lo voy a colocar acá. Igual. Esta es una constante de resorte K1, ¿cierto? Muy bien. Acá tenemos un amortiguador con constante gamma 1. Acá tenemos un bloque de masa M1. Acá tenemos un bloque de masa M2. Acá tenemos un amortiguador con constante. Pero un segundo que este me quedó dibujado muy pailamente. Con constante gamma 2, ¿cierto? Y acá tenemos un resorte. Listo. Muy bien. Entonces, acá la posición del bloque con masa M1 sería x1 de t con velocidad x1 punto de t. ¿Cierto? Muy bien. Acá tenemos este bloque con posición x2 de t
y velocidad x2 punto de t, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, y la constante del resorte, esta constante de acá sería capa 2. Ahora, cuando el número de grados de libertad de un sistema, chicos, comienza a aumentar, utilizar las leyes de Newton acá ya no tiene mucha gracia, ¿sí o no? Eso, digamos, es algo que es absolutamente fundamental de entender. Si yo, por ejemplo, eh, etiqueto las fuerzas actuando sobre cada uno de los cuerpos del problema, yo puedo ver que todo esto es el mismo nodo, ¿cierto? O sea que acá voy a tener una fuerza de recuperación. Si el bloque uno se mueve a la derecha, el resorte recupera hacia la izquierda, ¿cierto? O sea que esto sería una fuerza FK1. Esta de acá sería una fuerza de disipación, una fuerza de fricción F gamma uno, ¿cierto? Muy bien. Aquí habría una fuerza F gamma 2. Recuerde que las fuerzas de fricción siempre van en dirección contraria al movimiento, ¿cierto? Entonces, y habría una fuerza acá, esta fuerza sería la fuerza FK2 y por lo tanto esta fuerza de acá sería menos FK2. Entonces, yo puedo aplicar acá leyes de Newton de manera sencilla y simple. Vamos a considerar que este sistema no está siendo estimulado, entonces la dinámica de este sistema físico es una dinámica que es netamente inducida por las condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal me quedó el dibujo, Andrés? ¿Ustedes creen que son capaces de hacer este dibujo en alguna plataforma? Intenten hacer este dibujo tal cual como yo lo estoy mostrando acá, pero para que sea más general, aplíquenle a este bloque de acá, le aplican una fuerza F1 de T, que acá vamos a considerarla como cero, y a este bloque de acá una fuerza F2 de T. Acá nos estamos enfrentando a uno de los problemas más fascinantes que tiene la teoría de la mecánica, que son los sistemas acoplados. Ya después lo que vamos a hacer, chicos, es que vamos a acoplar péndulos a lo largo de los seminarios. Acoplamos péndulos. Vamos a mirar, si yo aplico las leyes de Newton, Newton laws, aplicando las leyes de Newton, yo tengo lo siguiente, tengo que la masa 1 por x1 dos puntos va a ser igual a quién. ¿Quiénes actúan sobre el bloque uno? Entonces, hacia la izquierda, en esta dirección actúa FK2 y en la dirección contraria actúa FK1 y F gamma uno. Esto significa que M por M1 x1 dos puntos más gamma uno por x1 punto, ¿cierto? Más K1 por x1 y paso K2 al otro lado, entonces me queda como negativo, entonces me queda menos K2 por x2 de t, ¿cierto? Menos x1 de t y esto es igual a cero. Ahí tengo mi primera ecuación diferencial. La ecuación diferencial por preferencia, yo la escribo con esta convención, la escribo como M1 x1 dos puntos más gamma uno por x1 punto, ¿cierto? Más
K1 más K2 que multiplica a X1. Hasta hay una ecuación diferencial para X1 común y corriente, ¿cierto? Pero acá viene el término acoplado. Me queda menos K2 por X2 de T, ¿cierto? Y esto igual, bueno, sería igual a F mayúscula, pero acá estoy trabajando estos problemas sin excitación, es decir, homogéneos. Es decir, su evolución depende solamente de las condiciones iniciales. Listo. Esta ecuación diferencial que nosotros obtuvimos acá, no la etiquetamos. Vamos a decir que esta es la ecuación diferencial 2, ¿cierto? Muy bien. Y que esta de acá es la ecuación diferencial 3. ¿Ok? Ahora voy a aplicar las leyes de Newton en la segunda masa. Entonces, coloquemos acá on mass M1. Listo. Ahora vamos para la masa 2. Entonces, on mass M2. ¿Cierto? Muy bien. Para la masa M2, entonces tenemos que M2 por X2 puntos sería igual a quién. Vamos a ver quiénes actúan sobre M2. En la dirección en la que se mueve M2, actúa FK2. Y en la dirección contraria, actúa F gamma 2. ¿Cierto? Muy bien. O sea que esto sería acá F K2 menos F gamma 2. Y esto implica que M 2X sub 2 puntos más gamma 2 por X sub 2 punto, ¿cierto? Más K2 por X sub 2 de T menos K2 por X1 de T es igual a cero. Ahí ya queda la segunda ecuación diferencial. Observen que K2 es la constante que acopla ambas ecuaciones diferenciales. Y tiene sentido porque observen que K2 es la constante del resorte que está acoplando la masa 1 y la masa 2. ¿Sí o no? Muy bien. Ah, esperen que creo que acá me quedó un signo mal. Sí, este de acá. Porque la que actúa sobre la masa 2 es menos FK2. Perdón. Muy bien. Listo. Ahora, si yo quisiera llegar a la ecuación diferencial 3 y a la ecuación diferencial 4 a partir de energía, tengo que escribir la energía para todo este sistema que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces, total energy of the system.
La energía total para el sistema que yo tengo ahí, un segundo. Entonces, sería la energía, en este caso, necesito que me presten atención, la energía de mi sistema no va a depender ni de las fuerzas que son las excitaciones, que para nuestro caso las hicimos cero, pero tampoco entra en los términos de energía, no entran los disipadores. Solamente es la energía almacenada en el sistema. Entonces, cuando yo hablo de energía, hablo de la energía que se puede transferir porque está almacenada, no la energía ni que se está inyectando, ni tampoco la energía que se está disipando. Eso es algo bien importante sobre el método. Y que después, cuando veamos trabajo virtual y el principio de Jacques d'Alembert, entonces vamos a ver cuáles son los términos del lagrangiano que hacen referencia al trabajo realizado externamente y, y los términos del lagrangiano, bueno, lagrangiano no, y los términos de las ecuaciones de Euler-Lagrange que hacen referencia a la disipación. Uno se llama la fuerza generalizada de D'Alembert y el otro se llama la disipación de Rayleigh. Pero el lagrangiano solamente contiene, ¿qué? El lagrangiano solamente contiene los términos de la energía cinética y la energía potencial. O sea que acá la energía va a depender de x1, de x1 punto, de x2 y de x2 punto. Muy bien, o sea que esto es igual a un medio de la masa m1 por x1 punto al cuadrado más un medio de la masa m2 por x2 punto al cuadrado más un medio de k1 por x1 al cuadrado más un medio de K2 que multiplica a x2 menos x1 al cuadrado. Ahí está el término de energía, chicos. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué hay que hacer para aplicar el balance de potencia? Lo que hay que hacer para aplicar el balance de potencia es lo siguiente. Debemos de hallar la derivada de la energía con respecto al tiempo. Pero la energía es una variable de todos esos términos que hay ahí, o sea que acá hay diversión garantizada. Cierto, muy bien. ¿Cuál es la diversión? Es la hora de La regla empezar de la a cadena, derivar. profe. ¿Cómo? La regla de la cadena, ¿no? Exactamente. Muy divertido. Apliquemos lo que sabemos y ahora derivar. Muy bien, entonces la regla de la cadena. Entonces, dice así, la derivada de E con respecto a x1 por la derivada de x1 con respecto al tiempo, ¿cierto? Muy bien. Más la derivada de E con respecto a x1 punto por la derivada de x1 punto con respecto al tiempo, más la derivada de E con respecto a x2 por la derivada de x2 con respecto al tiempo, más la derivada de E con respecto a x2 punto por la derivada de x2 punto con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la derivada de E con respecto a x1? Pues miremos, aquí hay dos términos que dependen de x1, ¿sí o no? El primero, entonces esto sería k
K1 por X1 de T por dx1 de T, o sea, por X1 punto de T. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, eh, mm, ahora vamos a la derivada con respecto a X1 punto. Bajo el 2, entonces más. Lo voy a hacer en diferentes colores para que podamos identificar que estamos haciendo cada término. Entonces acá me queda más M1, ¿cierto? Por X1 punto, Anda, por X1 dos puntos. Dime. no falta un X1. El que va con K2 sería menos K2 X1 por Ah, X1 sí, punto. sí, exactamente. Me falta ese, Sebas. Muchas gracias. Hagamos ese en otro, no, hagámoslo en el mismo color. Entonces acá me queda bajo el 2, me queda K2 con un signo menos por la derivada interna, ¿cierto? O sea que esto me queda menos K2, ¿cierto? Menos K2 que multiplica a X2 menos X1 y eso va multiplicado también por X1 punto de T. Muy bien, ahora la derivada con respecto a X1 punto, entonces me queda más M1 por X1 punto de T. Vamos con la derivada con respecto a X2. Ah, bueno, y la derivada de X1 con respecto a X1 punto hay que multiplicarla por la derivada de X1 punto con respecto al tiempo, es decir, este término de acá, esto sería X1 dos puntos y este término de acá sería X2 dos puntos, ¿cierto? Muy bien, o sea que esto me queda acá como X1 dos puntos de T. Muy bien, ahora la derivada de E con respecto a X2, ¿cierto? Muy bien. Entonces me va a quedar la derivada con respecto a X2, me va a quedar más K2 que multiplica a X2 menos X1, ¿cierto? Por la derivada de X2 con respecto al tiempo, es decir, este término de acá, que sería X2 punto, y este término de acá sería X1 punto. Listo. Muy bien. Entonces, esto acá por X2 punto. Y ahora me queda la derivada de E con respecto a X2 punto. Entonces, más M2 por X2 punto por X2 dos puntos. Ahí ya tengo la derivada de la función de energía. ¿Y esto es igual a quién, chicos? Esto va a ser igual a la potencia inyectada menos la potencia extraída. Pero nosotros sabemos que la potencia inyectada es igual a cero. Y sabemos que la potencia extraída es quién. Entonces esto sería menos gamma 1 X1 punto cuadrado menos gamma 2 X2 punto cuadrado, ¿cierto? Y así ya podemos pasar todo para un solo lado. Y me va a quedar, voy a organizar de esta forma, voy a organizar este término primero, entonces este término de acá me va a quedar como M1 X1 dos puntos por X1 punto, ¿cierto? Muy bien. Ahora eh, me quedaría, paso este gamma para acá, entonces este que estaba en amarillito por acá me queda acá como más.
gamma uno por x1 punto al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Más, otra vez en blanquito, más k1 por x1 de t por x1 punto, más k2 que multiplica a x1 menos x2 por x1 punto, ¿cierto? Ahora continúo entonces con este término de acá, abajito, más m2 por x sub 2 dos puntos por x sub 2 punto. En amarillito, este de acá, más gamma 2 por x sub 2 punto al cuadrado, ¿cierto? Y ahora este de acá en verdecito, más k2 por x2 menos x1 por x sub 2 punto. Y todo esto es igual a cero. Muy bien. Entonces, ahora, ustedes dicen, a mí me parece que es leyes de Newton, no, esto es como más o menos parecido. Acá no me gusta porque hay que derivar, pero imagínense ustedes aplicar las leyes de Newton a un sistema que tenga 20 masas, ¿sí o no? Pero no solamente eso, es que las leyes de Newton son unas generalizaciones de unas observaciones. Acá realmente, cuando yo aplico la relación del balance de potencia, yo estoy entendiendo cuáles son los mecanismos que hay detrás de la generación de la dinámica, que eso es importante, ¿cierto? Muy bien. Y acá eh, yo puedo decir lo siguiente, yo puedo decir que esto es x1 punto que multiplica a m1 por x1 dos puntos más gamma uno por x1 punto más k1 más k2 por x1 menos k2 por x2 más x2 punto que multiplica a m sub 2 x sub 2 dos puntos más gamma 2 por x sub 2 punto más k2 por x2 menos k2 por x1. Y que esto es igual a cero. Por independencia lineal, ojo, por independencia lineal entre x1 punto y x2 punto, ¿a qué me refiero yo? Yo me refiero a que si yo tengo la combinación C1 de t por x1 punto más C2 de t por x2 punto, esto es igual a cero if x1 dot and x2 dot are linearly independent, ¿cierto? Son linealmente independientes. ¿Sí o no? Profe, y el Muy bien. acoplamiento ahí no le jode la independencia. No, no, porque el acoplamiento es algo físico, Juan José, ¿cierto? El acoplamiento es algo físico y acá estamos hablando de un problema matemático que si ambas, ojo, eh,
Puede que ellas estén acopladas, pero matemáticamente la descripción para que exista una solución x1 de t y otra solución x2 de t obliga a que las variables x1 y x2 y por lo tanto sus derivadas sean linealmente independientes. Si no, no podríamos encontrar una solución. ¿Cómo sabemos eso? Representando esta vaina de manera matricial. Ya les voy a mostrar cómo se hace eso. Entonces, de acá yo puedo llegar a estas otras dos ecuaciones, que m1 x1 dos puntos más gamma uno por x1 punto más k1 más k2 por x1 menos k2 por x2 es igual a cero. Esta es mi primer ecuación. Venga, yo, para que no quede esto así, yo la bajo un poquito. Muy bien. Y ahora, esto sería m2 por x sub 2 dos puntos, más gamma 2 por x sub 2 punto, más k2 por x sub 2 menos k2 por x sub uno igual a cero. Esta sería la ecuación 7. Muy bien, perdón, la ecuación 6. Ahora, por ejemplo, en relación a lo que dice Juan José, yo les voy a plantear lo siguiente. Listo. Lo que podemos hacer es que podemos plantear mm, el siguiente cambio de variables. Voy a decir que x1 es igual a z1. Voy a decir que x2 es igual a z2. No, mejor no. Puede ser que x1 es igual a z1. Voy a decir que x2, que x1 punto es igual a z2. Que x2 es igual a z3, ¿cierto? Y que x2 punto es igual a z4. A partir de esta redefinición de variables, yo creo que ustedes pueden notar lo siguiente. Si yo redefino estas variables de esta forma, acá puedo salir con otras dos ecuaciones. Por ejemplo, si ustedes derivan la primera ecuación de acá, les da que x1 punto es igual a z1 punto. Por lo tanto, podemos decir que z1 punto es igual a z2 y esta sería la ecuación 7. Y también si yo derivo x2 igual a z3, me daría que zx2 punto es igual a z3 punto. Por lo tanto, z3 punto es igual a z4. Y acá tendría yo ecuación 7 y ecuación 8. Necesito otro par de ecuaciones diferenciales para las variables z2 y para las variables z4. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces voy a reemplazar las definiciones en la ecuación 5, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? From 5 a partir de la ecuación 5, ¿cierto?
A partir de la ecuación 5 tendríamos lo siguiente. Sería M1, vamos a hacerlo así, M1 por X1 dos puntos, que sería Z2 punto, ¿cierto? Más gamma uno por X1 punto, que sería Z2, más K1 más K2 por X1, que sería Z1, menos K2 por X2, que sería Z3, igual a cero. De acá yo puedo obtener la siguiente ecuación diferencial. Yo puedo decir que Z2 punto, esto es igual a menos K1 más K2 dividido M1 por Z1, ¿cierto? Menos gamma uno sobre M1 por Z2, más K2 sobre M1 por Z3. Esta de acá, chicos, entonces sería la ecuación 9. Y para completar mi sistema de ecuaciones diferenciales, como yo tengo dos ecuaciones diferenciales de orden 2, necesito cuatro ecuaciones diferenciales de orden 1, ¿cierto? Para poder construir mi sistema de acoplamiento entero. Ahora, entonces voy a decir, a partir de 6, from 6, ¿qué tengo yo? Voy a tener M2 por X sub 2 dos puntos, ¿cierto? Es decir, esto sería Z4 punto más gamma 2 por Z3, ¿cierto? Más K2. ¿Quién es Z3? No. Gamma 2 por Z4, perdón. Más K2 por Z3 menos K1 por Z1, que sería X1 igual a cero. A partir de acá, entonces yo puedo obtener, esta sería la ecuación diferencial 9, esta que obtuve acá ahora. Y acá puedo obtener la ecuación diferencial 10. Eso implica que Z4 punto sería igual a K1 sobre M2 por Z1 menos K2 sobre M2 por Z3 menos gamma 2 sobre M2 por Z4. Esta sería mi otra ecuación diferencial acoplada de primer orden, la ecuación 10. Y ahora, Juan José, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que now let's write the following. Let's write the expressions. ¿Cuáles? 7, 8, 9 y 10. 7, 8, 9, and 10 in matrix form. Entonces, si nosotros, Juan José, vea, Juan José se me embolató. Mejor dicho, Johannes, porque el otro Juan José Giraldo sí está ahí sentadito, muy juicioso.
Entonces, si nosotros queremos expresar estas ecuaciones de manera matricial, yo podría decir, ¿cierto? Que tengo acá un vectorcito que es Z1 punto, Z2 punto, Z3 punto, Z4 punto. Listo, muy bien. Ahora voy a escribir la matriz. Una matriz que esté multiplicada por un vector Z1, Z2, Z3, Z4, por ejemplo. Muy bien. ¿Quiénes son los elementos que vienen acá en esta matriz? Por ejemplo, para la ecuación uno simplemente queda así, queda 0, 1, 0, 0, ¿cierto? Vamos para la ecuación 3 también, para la ecuación 8, ¿cierto? Entonces sería 0, 0, 0 y 1, ¿cierto? Muy bien. Porque Z3 punto es igual a Z4. Ahora miremos para la ecuación 9. Para la ecuación 9 ya digamos hay más jaleo ahí. Esto me quedaría como menos K1 más K2 sobre M1. Listo. Menos gamma 1 sobre M1. Y acá me quedaría K2 sobre M1 y 0. ¿Cierto? Acá me quedaría, esto me quedaría como K1 sobre M2, 0. Me quedaría menos K2 sobre M2 y acá me quedaría menos gamma 2 sobre M2. ¿Cómo sé yo, Juan José, que esto es un sistema de ecuaciones diferenciales linealmente independientes? Porque el determinante de esta matriz es 0. Y ahora yo puedo utilizar la forma conocida que z de t es igual a la función de transición de estados phi evaluada en t, t sub 0 por z evaluado en t 0. ¿Listo? Obviamente no tengo acá la función de Green asociada porque esto es un sistema. Estamos resolviendo un sistema que es completamente homogéneo, ¿cierto? Ok, muy bien, ya vamos a acabar. En la clase de ayer yo alcancé a hablar, pero no rayé, sino que alcancé a hablar levemente sobre el formalismo de Euler-Lagrange, ¿cierto? El formalismo de Euler-Lagrange está basado en el lagrangiano, ¿sí o no? Vamos a mirar, por ejemplo, este sistema y yo puedo llegar a las mismas ecuaciones diferenciales usando el método de Euler-Lagrange. Obviamente, en el método convencional de Euler-Lagrange, nosotros no tenemos en consideración las disipaciones, ¿cierto? Es decir, los elementos disipativos. Hay que introducir algo que se llama la función de disipación de Rayleigh. Pero si hacemos gamma igual a 0, podemos mirar si a través de Euler-Lagrange también podemos llegar al mismo sistema de ecuaciones diferenciales. Es decir, tendríamos tres formas de llegar.
pero las tres formas nos dan profundidades intuitivas diferentes, es decir, estamos, estamos grasping, ¿cómo dirá grasping? Estamos arañando, ¿cierto? Información escondida sobre el sistema físico y su dinámica diferente cuando utilizamos cada uno de los métodos. Muy bien, entonces, para terminar, vamos a formular esto. Euler-Lagrange. Y en los futuros seminarios yo me voy a centrar en el método de Euler-Lagrange y el método de Hamilton. ¿Listo? Ojo, el método de Hamilton, no en el método de energía. Hoy trabajamos el método de energía, fue chévere, ¿cierto? Creo que hay cosas que se entienden, pero digamos esa no es la prioridad de estas sesiones. Euler-Lagrange Formalism. Muy bien. Básicamente, el formalismo de Euler-Lagrange dice lo siguiente. Yo primero tengo que definir qué significa para mí una trayectoria, ¿cierto? Entonces acá lo voy a definir path. Para mí, una trayectoria gamma sub cero va a ser algo que se llama unvaried path, ¿cierto? Muy bien. Y la trayectoria tiene las siguientes propiedades. Tiene un punto donde comienza y un punto donde termina. Este es el punto inicial de mi trayectoria. Son un conjunto de puntos XY y XY punto, ¿cierto? Pues es un punto XY, XY punto. Es decir, es un punto que me representa la posición inicial de un cuerpo y su velocidad inicial, ¿cierto? Esto en un tiempo TI, at TI. Muy bien. Y acá tengo otro punto que lo voy a llamar XF, XF punto en un tiempo TF. La trayectoria, chicos. Hola, Manuel. Muy buenos días. La trayectoria, eh, la trayectoria está definida por un conjunto de puntos que representan cómo cambia la posición y la velocidad de un cuerpo entre el punto inicial PI y el punto final PF. Eso es la trayectoria. Todo este conjunto de puntos X, X punto. Ahora, ¿cuál de todas las posibles trayectorias, cierto? ¿Cuál de todas las posibles trayectorias podría mi sistema seguir para trasladarse desde el punto PI hasta el punto PF? No hay una sola trayectoria. A esta trayectoria que yo les acabo de dibujar la vamos a llamar trayectoria sin variación, es decir, este es una trayectoria gamma sub cero, pero no es la única trayectoria posible. Hay otras trayectorias posibles a lo largo de las cuales el sistema puede ir desde el punto I hasta el punto F, es decir, desde su configuración inicial hasta su configuración final, ¿cierto? Este es lo que yo le estoy mostrando acá, este es el corazón del formalismo de Euler-Lagrange, que son las variaciones.
¿Qué hizo Euler? Euler plantea, ¿cierto?, que hay otro conjunto de trayectorias, infinitas trayectorias que podrían definir la evolución de la posición y de la velocidad de mi sistema físico. Acá estoy hablando de la posición de un solo cuerpo en una dimensión y de la velocidad de un solo cuerpo en una dimensión, pero puedo estar hablando de las posiciones y las velocidades de n cuerpos en tres dimensiones, ¿cierto? O sea que estaría hablando de un espacio de 6n dimensiones. Ahora les voy a explicar, mejor dicho, ahora no, más bien de eso hablamos el lunes. Listo, que nos reunamos. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Pueden ser tantas trayectorias, chicos, como a ustedes les salgan de las narices. Pero la trayectoria en rosado se llama la trayectoria sin variación. Ahora, definitions. Vamos a definir la posición de una partícula M, ¿cierto? En la trayectoria sin variación como X sub M de T. Entonces, position on the unvaried path. Y acá voy a definir también velocidad X punto de T, velocity on the unvaried path, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero definir la posición y la velocidad sobre la trayectoria variada o con variación? Entonces acá, varied path. Acá ya introduzco las variaciones. Entonces acá, por ejemplo, yo voy a decir que esto es X sub M de T, alfa. Que esto sería X sub M de T más la variación, más alfa, que multiplica, por ejemplo, a uno que se llama eta sub X de T, que es mi variación, ¿cierto? Y acá yo puedo definir la variación de XM es igual a la posición sobre la trayectoria con variación menos la posición sobre la trayectoria sin variación, y esto sería igual a alfa por eta sub X de T. Esto es lo que yo llamo una variación. Y el cálculo variacional implica que yo hago cálculo, es decir, evalúo cambios infinitesimales en el tiempo, dadas algunas variaciones, ¿cierto? Muy bien. Y ahora para X sub M punto de T, alfa, es decir, esta es la velocidad de una partícula sobre alguna de las trayectorias variadas. ¿Qué determina sobre qué trayectoria estoy yo en relación a la trayectoria sin variación? Lo determina el parámetro alfa, ¿cierto? Entonces, esto me va a dar X sub M punto de T más alfa, ¿cierto? Por eta sub X punto de T. Y así yo también puedo introducir la variación acá. Esto sería la variación de X sub M punto de T, ¿cierto? Muy bien. Que es igual, nosotros podemos demostrar que esto es igual
a la derivada con respecto al tiempo de la variación de xm, ¿cierto? Y esto sería x sub m punto de t, alfa menos x sub m punto de t, y esto no es otra cosa que alfa por eta sub x punto de t. Esta sería la variación de la velocidad a lo largo de las trayectorias, ¿cierto? Entonces, acá esto es variation of xm, y esta sería variation of xm dot. Muy bien. Ayer aprendí a no utilizar el signo de exclamación en este tipo de eventos tan matemáticos. Puede jugar en mi contra. Entonces, ahora, ¿qué es lo que determina, chicos? ¿Qué es lo que determina a lo largo de cuál de estas trayectorias se va a mover mi sistema físico? Es decir, a lo largo de cuál de estas trayectorias representa realmente la evolución de X y de X punto para mi sistema. Tiene que haber algo que me permita determinar a lo largo de cuál trayectoria es que se va a mover el sistema. Porque hasta este momento puede ser a lo largo de cualquiera. Muchas gracias por preguntar. Sé que varios tenían la pregunta, sé que Daniela iba a preguntar, pero yo le gané. Sé que Juan Pablo iba a preguntar y también sé que Juan José Giraldo iba a preguntar. Entonces, gracias por haber pensado la pregunta. Pues resulta que hay una cantidad que se llama la acción, action. How hard is to do things. La acción simplemente me está diciendo, es una cantidad que me dice a mí qué tan difícil es hacer algo. Qué tan difícil es hacer algo en una ventana de tiempo, ¿cierto? Eso es lo que me dice la acción. Ahora, yo, por ejemplo, podría decir que la acción la puedo definir como funcional de una cantidad que voy a llamar L. Y qué tan difícil es va a depender de la ventana de tiempo en la que yo esté realizando, ¿cierto? Esa tarea. Por lo tanto, la acción se puede escribir como una integral entre TI y TF de L que se llama lagrangiano, que va a depender de X punto y del tiempo, esto diferencial de T. ¿Cierto? Muy bien. ¿En qué se basa el principio variacional o de mínima acción? Entonces, minimum action principle. Se basa en obtener la variación de la acción, que sería la variación, obviamente, de la integral entre TI y TF de el lagrangiano que depende de X punto y de T, diferencial de T, ¿cierto? Muy bien. Y esto, la variación de una integral es la integral de la variación. O sea que esto sería la variación del lagrangiano, ¿cierto? Que depende de X punto y de T con respecto al tiempo. Entonces, para yo poder llegar, digamos, a imponer la condición que la variación de la acción es igual a cero, es decir, la trayectoria que representa la evolución precisa de mi sistema físico es una trayectoria que minimiza la acción o que minimiza la cantidad de esfuerzo requerido para realizar la tarea.
de trasladar o de transportar mi sistema a lo largo de una trayectoria particular. Hay una trayectoria, la trayectoria sin variación, que es la trayectoria que minimiza esa acción. Y como consecuencia de aplicar el principio de mínima acción, vamos a obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange. El día lunes lo que vamos a hacer es que esas ecuaciones de Euler-Lagrange se las vamos a aplicar, ¿cierto? Se las aplicamos a este sistema que yo tengo acá. Debemos de llegar exactamente a las mismas ecuaciones diferenciales que llegamos el día de hoy, las metemos en el computador, las resolvemos y sacamos gráficas. ¿Cierto? Esto es un ejemplo introductorio. Así es como vamos a introducir el curso. Simplemente esto es un ejemplo introductorio porque después vienen ejemplos más complicados. Después vamos a mirar cómo se realiza dinámica, es decir, la energía es el generador de la dinámica. Y vamos a demostrar que cuando no hay energía, no hay cambio. Para que haya cambio, tiene que haber energía en el sistema. Los sistemas que no tienen energía almacenada son sistemas que no experimentan cambio, por ejemplo. ¿Cierto? Muy bien. Creo que el día de ayer, Juan José, nos enredamos un poco. Yo creo que la de hoy estuvo mejor, ¿sí o no? Quizás, profe. Bueno, entonces ya sabemos cuál es el camino para las próximas sesiones. Ojo, el lunes vamos a hacer eso y vamos a hacer un problemota, chicos, que es espectacular, que es demostrar las leyes de Kepler, pero utilizando las leyes de Newton, no el lagrangiano. Es espectacular el Ah, problema de las leyes de Kepler. No, pues después lo hacemos con el lagrangiano, porque la idea es comparar métodos, ¿sí me entiendes? ya, ya. Entonces, determinar Pero cuál el es lunes tu también sistema. vamos a demostrar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Sí, simplemente Ah, hay que hallar la variación de L, hallamos la variación de L, lo igualamos a cero y como lo hicimos ayer en clase, y eso sí alcanzamos, pero porque lo tenían diapositivas y la idea es no usar diapositivas, ¿cierto? Porque la idea es mantener el foco y crear hiperfocos y las diapositivas destruyen los hiperfocos, ¿cierto? profe, ¿y eso se hace desde la definición de la acción o desde el principio de D'Alembert? No, el principio de D'Alembert es para otra sección. Ya. O sea, el principio de D'Alembert lo vamos a hacer, pero lo que vamos a hacer el lunes es lo que hicimos ayer. Si usted, por ejemplo, Ah, saca bueno. la variación de L, ¿cierto? Saque usted la variación de L. Vean, por acá me había quedado un espacio. Hagámosla acá. Variación, variación de L, que depende de X punto y de T. Algo que me olvidó mencionar, ahora que cuando se pregunta, recuerden que la variación en los extremos es cero. Es decir, en este extremo de acá, la variación de X y la variación de X punto es cero. Y en este extremo de acá también la variación de X y la variación de X punto es cero. ¿Cierto? Eso es importante. Muy bien. Dicho eso, por definición, la variación del tiempo siempre es cero, porque yo estoy variando las trayectorias en un tiempo fijo. O sea que la variación del tiempo, por definición, siempre es cero. ¿Cierto? Muy bien. Entonces acá me queda que esto es la derivada del lagrangiano con respecto a X por la variación de X, más la derivada del lagrangiano con respecto a X punto por la variación de X punto. Lo que hacemos nosotros, Juan José, Johannes, es que vamos a reemplazar esto en la integral que teníamos ahí abajo, ¿cierto? Entonces me queda que la integral entre TI y TF de esta variación me queda la integral de dl de X, variación de X, diferencial de T más la integral entre TI y TF, derivada de L de X punto
por la variación de X punto, ¿cierto? Diferencial de T y esto es igual a cero. Cuando yo aplico integración por partes, Juan José, cuando yo aplico integración por partes, en ese término en rojo que hay ahí, de ahí me salen naturalmente las ecuaciones de Euler-Lagrange. Que serían, a saber, la derivada de L con respecto a X menos la derivada total con respecto al tiempo de la derivada parcial de L con respecto a X punto igual a cero, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, si yo, vea, observe una cosa, Juan José, para este caso de acá, que es algo que me preguntaba el doctor Carlos Arturo, el lagrangiano, que es lo que yo les mostré ayer a ustedes en clase, va a ser función de Q y de Q punto. Acá Q no es la carga ni nada por el estilo, Q simplemente son coordenadas generalizadas. Puede ser posición, puede ser carga eléctrica, ¿cierto? Puede ser cantidad de sustancia. Bueno, esto sería igual a quién? Esto sería igual a la energía cinética como función de Q punto menos la energía potencial como función de Q. Ahí, acá en este formalismo, yo por ningún lado estoy considerando ni el trabajo realizado por fuerzas externas, ni trabajo virtual, ni tampoco estoy considerando la disipación. Por el momento lo vamos a dejar así. Y después vamos a ver cómo podemos hallar equivalentes usando Euler-Lagrange a el principio de balance de potencia. ¿Cierto? Todavía no. En el momento lo vamos a hacer sin trabajo realizado externamente y sin disipación. Es decir, para este sistema de acá, vamos a hacer gamma 1 y gamma 2 igual a cero. Listo. Y después miramos cómo se introduce la función de disipación de Rayleigh. Y después vamos a mirar cómo se introduce eh, la fuerza generalizada de D'Alembert. ¿Listo? En eso estamos. Entonces vamos a guardar. Y ya les comparto las notas por el grupo de mecánica teórica. Listo. Como hoy era, como hoy hicimos una introducción verbal, etcétera, etcétera, entonces por eso se nos fue un poquito más, pero típico, solamente vamos a hacer las sesiones de 2 horas, listo, para que no se me vayan a asustar. Bueno, muy bien, entonces, este grupo nos vemos el lunes a las 8. Con el grupo del viernes, como acá avanzamos mucho más, voy a hacerles un repaso al grupo del viernes, además de que les voy a mandar el video. Me voy a ver con ellos el lunes a las 7, ahora les digo, para poder hacer el repaso, ¿cierto? Y para mantenerlos bien despierticos. Bueno, chicos, eso es todo. Les agradezco la atención, entonces nos vemos el lunes. Chaito. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Chao. Listo. Chao. Chao, hasta luego. Ya Chao, chicos. tengo el diagrama ese, estoy vectorizando.
¿Cómo? Ya casi tengo el diagrama, lo estoy vectorizando. Excelente, jovencito. Buen trabajo. ¿En fondo negro o fondo blanco? El que a ustedes les parezca mejor. Pero Mm, si lo vamos a colocar en un artículo o en un póster, mejor en fondo blanco. Listo. Chao.